Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. En este caso tenemos el segundo vídeo de la miniserie de vídeos que comenté que iba a hacer analizando mi rotación de entrenamiento, mi split. En este caso tenemos la sesión de push-up, ¿vale? Hay varias cosas a comentar importantes respecto a la sesión, ¿vale? Hace poco he tenido una pequeña lesión o molestias en la zona cervical y eso me inhabilitó a hacer al 100% esta sesión, ¿vale? Pero bueno, como lo importante no es los vídeos como tal o las series que esté exprimiéndolas al 100%, ¿vale? Al final di el 100%, pero en el contexto que tenía ese día, lo importante es que veáis los ejercicios, veáis la ejecución y veáis básicamente, bueno, mejor dicho, escuchéis el comentario por encima y básicamente la explicación del split y la analización de la sesión como tal, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. También algo importante, en medio de la sesión veía que la cámara grababa un poco raro, ¿vale? De hecho, el otro vídeo que subí estaba un color un poco anaranjado, ¿vale? Vino Mateo, un amigo del gimnasio, que tiene en su Instagram cosas de grabación, de vídeos, etcétera, y vio que tenían puesto un filtro del balanceo de blancos mal, etcétera. Vais a ver que hay unos vídeos que están grabados, se ve peor, y luego ya están el resto de vídeos grabados bien, que de hecho de cara a las siguientes sesiones veréis que ya están todos los vídeos perfectos y se ven mucho mejor, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar a analizar la sesión. Antes de analizarla voy a comentar ciertos aspectos importantes que creo que son importantes que entendáis y nada, vamos a ello. Vale, una sesión de empujes. ¿Cómo estructuramos una sesión de push? Vale, en este caso, obviamente, como comenté en el anterior vídeo, al final el hecho de que mi split tenga dos sesiones de empujes, ¿vale? Implica que estas van a ir correlacionadas y el hecho de incluir ciertos ejercicios en esta va a hacer que no estén a lo mejor en el otro, o ciertos patrones, pues empujes verticales o el volumen de trabajo que se distribuye entre ambas sesiones. Al final, a lo mejor en una sesión le das un poco más de prioridad al hombro, al deltoides, y en la otra sesión le das un poco más de prioridad al pectoral o al tríceps, ¿vale? Al final también depende de la persona, como siempre comento, el contexto es fundamental de cara a individualizar las sesiones y planificarlas, ¿vale? En este caso es mi sesión. Después de la sesión ya sabéis que os comentaré ciertos tips esenciales que veo de cara a la programación de esto, ¿vale? Importante, una sesión de empujes donde trabajamos el pectoral, el deltoides y el hombro y el tríceps, ¿vale? Esos son los músculos objetivo a trabajar dentro de esta sesión. Vamos a ello. Primer ejercicio de la sesión, crunch abdominal. Sí que es cierto que es una sesión de empujes, pero la inicio realizando un trabajo de abdomen, preparando la zona media, aparte de ser un trabajo efectivo de cara a la pared abdominal, ¿vale? También es preparatorio de cara a la sesión de empujes, ya que me permite tener la zona media mucho más estable en lo que son los presses y otros ejercicios que obviamente tienen demanda a nivel de estabilidad, pues en el ejercicio como tal, ¿vale? Al final tienes que incluir dentro del split el trabajo de la zona media abdominal en algún momento, y si lo utilizas de manera efectiva para que encima te potencie el resto de sesión, pues mucho mejor, ¿vale? Ya me imagino que estaríais ya viendo el vídeo. En este caso es un ejercicio que mucha gente se confunde y piensa que simplemente tienes que bajar. El recorrido es mucho más limitado, como veis, es una flexión del tronco, la función del abdomen es flexionar el tronco, entonces flexionar el torso. Y lo que buscamos es extender, ¿vale? Cuando hacemos la fase excéntrica, lo máximo posible para estirarlo, obviamente con control, y luego realizar esa flexión apretando el abdomen, realizando el ejercicio o el patrón únicamente con esa fuerza de la zona media para evitar compensar con... Básicamente es lo que le suele pasar a la gente, que moviliza además el torso y no hace únicamente ese crunch abdominal, que es un recorrido mucho más limitado y es donde realmente vas a estar trabajando el abdomen de forma 100% eficaz, ¿vale? La mayoría de gente lo ejecuta mal, es normal, ¿vale? Por desconocimiento, pero bueno, ahí tenéis un vídeo donde más o menos podéis ver la ejecución a realizar, ¿vale? Importante que no se os movilice la zona de la pelvis, que las piernas estén estáticas y que lo único que se mueva sea el tronco, ¿vale? En este caso si lo hacéis en polea. Luego hay máquinas guiadas que, a pesar de que estén guiadas, vuestra intención debe ser flexionar el tronco y no simplemente mover la carga, ¿vale? Siguiente ejercicio de la sesión, ya empezamos la sesión de empujes como tal, ¿vale? Unas elevaciones laterales con mancuerna. En este caso no las hice, de hecho no las grabé por eso, porque tenía mucha molestia en la zona cervical y me iba a limitar de cara al resto de sesión. A pesar de que ya venía limitado, pues me iba a potenciar más la molestia y era mucho más rentable no hacerlas, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo de todas formas por aquí, de un vídeo mío o de alguna persona haciendo elevaciones laterales, para que veáis el patrón de forma correcta. Es un ejercicio que muchas
mucha gente se complica, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente tenéis que colocar el brazo prácticamente estirado, no forzar extenderlo por completo el codo, pero prácticamente estirado en un plano escapular, que es básicamente rotando nuestro hombro ligeramente hacia adentro, y ahí, como veis, vais a tener que hacer una elevación con el brazo estirado, pensando en alejar para evitar elevar de más la zona del hombro y activar el trapecio, ¿vale? Al final, como veis, no es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿veis? Hay mucha diferencia en la activación del trapecio y zona escapular, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que de la segunda manera vas a mover más carga, pero al final porque estás compensando, no es lo que buscamos. Sí que a lo mejor en una serie, en una top set, a un rango de repeticiones más bajo, se puede compensar un poco, pero de forma consciente y con cuidado, ¿vale? Para evitar tirones, etcétera, y sobre todo para buscar ese trabajo en el deltoides lateral, que es lo que buscamos. También importante, me gusta empezar las sesiones de empujes con un trabajo de hombro, más que nada porque me prepara muy bien la zona, la articulación, ¿vale? De cara a los presses que vamos a hacer después, que son presses pesados, bueno, más que presses pesados, ejercicios compuestos que muchas veces generan molestias en la articulación del hombro, en los manguitos rotadores, etcétera, y de esta manera llego mucho más preparado, ¿vale? Pasamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio de la sesión, press inclinado multipower. Como veis, utilizo la goma más que nada para que pese menos la carga en estiramiento y evitar molestias en el hombro, zona pectoral que he tenido recientemente, ¿vale? Además, de esta manera también tengo más capacidad de luchar las repeticiones, ya que el pectoral en máximo estiramiento tiene menos capacidad de aplicar fuerza, y en este punto nos va a ayudar la goma, pero no es algo 100% necesario, depende de la persona. De hecho, si eres una persona que no lleva mucho tiempo entrenando o no eres muy experimentado, te recomiendo que no utilices gomas en este tipo de ejercicios y te ciñas a hacer el patrón como tal, en la multipower libre, y no vas a tener ningún problema siempre que ejecutes bien, ¿vale? Esto ya es algo más específico de cara a cierta, pues en este caso a mí me viene bien por ciertos factores. Se podría decir que es el press principal de la sesión. Realizo dos series entre 5-7 la primera y una 7-10 la segunda, ¿vale? Ahora mismo estoy tratando de mejorar un poquito el recorrido poco a poco, gracias a esa molestia que tenía que se me fue yendo, y también tener un control máximo en los cambios de dirección de cara a ser lo más eficiente posible, como en todos los presses, ¿vale? Y de aquí ya pasaríamos al siguiente ejercicio. La pec fly, como veis, un patrón de aducción de húmero de cara al trabajo del pectoral. En este caso, ahora veréis el vídeo, la realizo de una manera un poco diferente de cara a evitar molestias sobre el bíceps, ya que me genera molestias si cojo la carga directamente en la mano por el brazo de palanca respecto al codo, y de esta manera pues me quito muchas molestias y puedo realizarlo sin ningún problema. Un ejercicio que veo súper clave y que la mayoría de gente ejecuta mal, tanto este como un patrón muy similar, que son los cruces en polea, ¿vale? Donde buscamos, muy importante, pensar en juntar nuestro bíceps al pectoral, súper importante. Al final el pectoral va a hacer el trabajo en función de la posición del húmero, ¿vale? Una vez el húmero está ya más atrás, se va a estirar, y cuando lo juntemos respecto al pecho, se va a acortar, ¿vale? Pero si nosotros pensamos en juntar las manos, el húmero se va a quedar en una posición poco eficiente. En cambio, si pensamos en juntar los bíceps, vamos a tener más capacidad de estimular el pectoral y básicamente ser más eficientes en el ejercicio. Es muy importante esto. En este caso es un ejercicio que busca un control máximo sobre la carga en todo momento, pausa en los cambios de dirección, control de la excéntrica máximo, y a partir de aquí, obviamente, como en el resto, ir a muerte y tratar de ir mejorando semana a semana, ¿vale? Es un ejercicio más donde hay que darle igual de importancia aquí un press que cualquier otro ejercicio, y hay que ir a muerte igual, ¿vale? Se me ha cortado. Tratar de maximizar tanto la estabilidad como el control sobre la carga, como el recorrido, y a partir de ahí progresar sesión a sesión y aplicar la máxima intensidad posible. En este caso, yo que tengo pautado un RIR 0, ¿vale? Obviamente depende del grado de esfuerzo que busquéis dentro de las series, pero ya sabéis que siempre buscamos grados de esfuerzo máximos porque es ahí donde se va a producir la hipertrofia, ¿vale? Siguiente ejercicio de la sesión, un press Cibex convergente, igual que el anterior, en este caso ligeramente inclinado, ¿vale? Se podría decir que es plano perfectamente, press de placas, con una capacidad de lucha bastante buena,
buena estabilidad, e igual que en el resto de ejercicios, ejecutar lo mejor posible. En este caso tengo dos series, igual que en todos los ejercicios, una top set entre 6 y 8 repeticiones y una back off entre 8 y 10, ¿vale? Busco, como en el resto de presses, tener mucho control, sobre todo en el cambio de dirección en estiramiento, ¿vale? Cualquier persona debe tener el control sobre la carga en ese momento, pero yo busco un extra, ya que tengo pues esas ciertas molestias o tengo tendencia a molestias en la zona del pectoral, inserción con el bíceps, etcétera, ¿vale? Es el último ejercicio de pectoral de la sesión, ¿vale? Muy importante, a lo mejor parece que el volumen de trabajo es bajo, ¿vale? Se podría decir, pero pensad que siempre nuestro objetivo va a ser tratar de exprimir al máximo cada serie, ¿vale? Lo que os comenté en el otro vídeo, no es lo mismo hacer dos series al 60% que hacer dos series al 100%. Al final, si tú haces dos series al 100% tienes un 200% de estímulo, y si haces tres series al 60% tienes un 180%. Estamos hablando de que en tres series no has conseguido lo mismo que harías en dos, ejecutándola de mejor manera, con mayor intensidad, y básicamente todos esos factores que hacen que saques estímulo de una serie. Por eso es tan importante que el volumen de trabajo obviamente depende de la persona, y lo que para mí puede ser bajo, para ti puede ser alto, y lo que a lo mejor para otra persona es alto, para mí es bajo, ¿vale? Entonces de aquí ya pasaríamos al siguiente ejercicio. Elevaciones bilaterales tumbado en banco, ¿vale? En este caso, poleas cortas, es mucho más eficiente de cara a este ejercicio, ¿vale? Ya que para el perfil que buscamos, que es que pese en máximo estiramiento, pues nos va a permitir que estar más cerca de las poleas, va a haber mejor alineación, básicamente. También, obviamente, colocarte va a ser mucho más fácil porque tiene las dos poleas al lado. Si fuesen unas poleas, las típicas abiertas, que son más, pues básicamente hay más espacio entre ellas, pues es más complicado. Es una elevación donde el patrón, a pesar de ser una elevación lateral, es una elevación lateral en I, ¿vale? No es el mismo patrón, como estaréis viendo en el vídeo, que en una elevación lateral convencional. En este caso pasamos los 90 grados de abducción, ¿vale? Básicamente el recorrido no es igual que en la elevación lateral, que se para en torno a los 90 grados. Aquí pasamos de esos 90 grados, y sobre todo, algo muy importante en este tipo de ejercicios es tener la intención de alejar, ¿vale? Ya os lo he comentado antes en las elevaciones laterales con mancuerna, pero aquí es aún más importante, ya que cuando pasamos de esos 90 grados, la capacidad de compensar con el trapecio es aún mayor, y de forma inconsciente aún así se va a llevar cierto trabajo, ¿vale? Importante, pausas en los cambios de dirección, control en la excéntrica. Y a partir de aquí, igual que en el resto de ejercicios, progresar y tratar de aplicar la máxima intensidad posible. De aquí ya pasamos a esos últimos dos ejercicios de la sesión, los dos ejercicios de tríceps. El primero, unas extensiones bilaterales con barra recta en polea, ¿vale? Es un ejercicio donde a mí personalmente me gusta realizar una primera serie a un rango de repeticiones más bajo, como por así decirlo, la serie pesada de tríceps de la sesión. Obviamente, lo que he dicho en el otro vídeo, por ejemplo, todas las series son pesadas, ¿vale? Porque si no te pesa, entonces no vas a llegar a un grado de esfuerzo alto y la serie no va a ser efectiva, pero se podría decir que el hecho de ir a un rango de repeticiones más bajo va a implicar que tengas que mover más carga y que sea la serie un poco más pesada en ese sentido, ¿vale? En este caso yo realizo una pequeña pausa, mini pausa, en el cambio de dirección arriba, más que nada porque ahora mismo estoy con full stack más 15, pones el pin y pones más peso, y si empiezas a poner mucha más carga se empieza a caer los discos y entonces no hay tanta capacidad de progreso, ¿vale? Entonces por eso he incluido una pequeña pausa, antes no lo hacía, ¿vale? De cara a minimizar un poco la carga externa. Y el resto, bueno, es un ejercicio donde la prioridad, como en todos los ejercicios de tríceps, debe ser llegar al máximo grado de flexión de codo, ¿vale? Muy importante, por eso a la hora de ver el vídeo tenéis que fijaros que llevo ligeramente el codo hacia atrás para llegar al máximo grado de flexión de codo mientras nuestra mano va ascendiendo, pero a la vez no perdemos la línea de aplicar fuerza con la polea. Básicamente la polea viene desde arriba. ¿Hacia dónde debemos de aplicar fuerza para extender el codo? Hacia abajo. ¿Qué ocurre? Si nosotros mantenemos, me voy a poner aquí el lateral, nuestro húmero estático, ¿vale? Si nosotros mantenemos aquí el húmero, mientras vaya subiendo la mano, se va a quedar en una posición que, si la polea viene desde aquí arriba, no vamos a poder aplicar fuerza en la misma dirección, porque ¿hacia dónde aplicamos fuerza aquí en el inicio? Hacia allá, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros llevamos el codo ligeramente hacia atrás, vamos a llegar al máximo grado de flexión de codo, pero vamos a ser a la vez eficientes a la hora de aplicar fuerza.
¿vale? Creo que se ha visto más o menos en cámara, creo que en el vídeo también se puede ver un poco. Es básicamente para ser más eficiente a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Obviamente hay otros ejercicios que se pueden ejecutar de otra manera, llegando a esos grados máximos de flexión de codo, pero en este ejercicio yo creo que ejecutarlo de esta manera es la forma más óptima, ¿vale? Además, para estar estables y para tener la capacidad de sacar el máximo partido de este, ¿vale? De aquí pasamos al último ejercicio de la sesión, una extensión unilateral katana, ¿vale? En este caso desde polea media, como podéis ver, ¿vale? Coloca la polea a altura media. ¿Por qué? Si tú colocas la polea abajo del todo, te va a obligar a hacer una flexión de hombro muy grande, ¿vale? Para poder alinear tu húmero, básicamente, con la línea de la polea para poder extender. ¿Qué ocurre? Hay personas que no tienen esa movilidad de hombro. Entonces, colocamos la polea un pelín más alta y podemos colocar el húmero un poco más hacia adelante sin realizar tanta flexión de hombro, ¿vale? Así de esta manera pues vamos a estar más cómodos. Como veis, yo lo que hago es la manera en la que más cómodo estoy a la hora de ejecutar. Agarro la muñequera y ahí ya hago la extensión. Hay gente que prefiere colocarse la muñequera, que a lo mejor coge otro agarre, pero bueno, de esta manera es como más cómodo estoy. Lo realizo de forma unilateral y ya estaría. Esa sería la sesión, ¿vale? Ahora os voy a comentar un poco pues ciertos aspectos que veo importantes a la hora de planificar push y a la hora de ejecutar una sesión de empujes. Bueno, cómo estructurar un poco una sesión de empujes, ¿vale? Como he dicho al inicio del vídeo, es muy importante tener en cuenta el resto del split de cara a programar tanto el volumen de trabajo como la selección de los ejercicios en esta sesión de push que vayamos a programar, planificar o estructurar, ¿vale? En este caso, las sesiones de empuje siempre debemos de buscar pues ese trabajo tanto del pectoral, del hombro y del tríceps. Por norma general no os recomiendo, ¿vale? Realizar una prioridad absoluta a un grupo muscular porque lo tengan más retrasado. Normalmente los grupos musculares que están más retrasados suele ser por el hecho de trabajarlos mal, no porque no estés dándole la prioridad a nivel de volumen de trabajo, de distribución del volumen de trabajo de ese grupo muscular a lo largo de la sesión, ¿vale? Pero bueno, si tienes que priorizar alguno, se puede hacer sin ningún problema, añadiendo pues eso, más volumen de trabajo en la sesión, y no hace falta quitar del resto de grupos musculares, sino añadir un poco más de ese y siempre ver que te estés recuperando bien durante la semana para poder llegar a la siguiente sesión donde te vuelva a tocar ese grupo muscular y rendir al máximo, ¿vale? En este caso, a mí una sesión de empuje siempre me gusta empezarla por un patrón de elevación lateral. Por lo que he comentado antes, me prepara muy bien de cara al primer empuje de la sesión. Normalmente suele ser el empuje principal, ¿vale? El press principal. Todos tienen la misma importancia, pero sí que es cierto que, bueno, un press banca, un press inclinado multipower, un press con mancuernas, el primer ejercicio que va a ser el más pesado porque es el menos fatiga tenemos, entonces, bueno, me permite muy bien llegar perfectamente con los hombros a esa sesión, a ese ejercicio, ¿vale? Pues la articulación llega más preparada y creo que de esta manera seguramente tengáis mejores sensaciones, ¿vale? Lo podéis probar y a partir de ahí valoráis. Además, no te va a interferir, me refiero, el hecho de hacer elevaciones laterales antes no te va a interferir en el rendimiento del press porque no vas a estar trabajando el pectoral, entonces no vas a tener ningún problema y no estás haciendo trabajo tampoco del deltoides anterior que sí se ve involucrado en el press, ¿vale? Si veis que el brillo se está cambiando es porque da más o menos luz y entonces lo voy cambiando a lo largo del vídeo, ¿vale? Luego, el siguiente punto a comentar dentro de una estructura, una sesión de empujes, sería básicamente pues lo que he dicho. Habría que seleccionar un press principal, ¿vale? A mí me gusta pues eso, un press back, dependiendo del nivel de la persona, pero un press libre suele venir muy bien para personas que no tienen un nivel técnico muy grande, porque eso mismo lo que va a requerir es que si haces un press banca o un press inclinado libre o un press con mancuernas libre, tienes que tener un nivel técnico bueno o desarrollar un nivel técnico bueno para realizar el ejercicio, que eso de cara al futuro te va a transferir pues poder ejecutar mucho mejor otros ejercicios, ¿vale? En este caso pues puede ser cualquiera de los que he comentado. Si a lo mejor tienes un nivel más alto de entrenamiento, puedes incluir un press inclinado multipower, un press ligeramente inclinado multipower, hay muchos presses, un press de discos en tu gimnasio, normalmente un ejercicio que si en este caso es un press de discos que enfatice un poco más en el acortamiento, que básicamente la carga pese más cuando estás terminando el recorrido porque de esa manera vamos a aprovechar más el ejercicio, ¿vale? Ya
son perfiles de resistencia y ciertas cosas que podré explicar en otros vídeos si os interesa. Luego, en este caso, normalmente me gusta incluir un press vertical por sesión, ¿vale? Hay veces que no es necesario, hay veces que a lo mejor tienes un hombro muy bueno y no necesitas realizar un press vertical. A mí sí me gusta, ¿vale? Depende de la persona, puede ser un press en multipower, un press en máquina, hay diversas opciones, ¿vale? Y ya, pues como en el resto de ejercicios, ejecutarlo bien, buen control de los cambios de dirección y ser muy eficiente en el ejercicio, ¿vale? Este no tiene mucho más. Luego, importante, suelo tocar dos ejercicios de elevaciones, de patrón de elevación de lateral, ¿vale? Pues dependiendo pues, de la persona, a lo mejor si quieres priorizar un poco más el hombro, el deltoide lateral, pues a lo mejor incluyes 3 y 3 series, me parecen muchas, pero bueno, o 2 y 3. Yo, por ejemplo, hago 2 y 2, 4 series en total. Hay otras personas que solo cogen un ejercicio y hacen 4 series. Es el mismo volumen de trabajo, pero a mí me gusta tocarlo en diferentes ejercicios y en diferentes momentos de la sesión, ¿vale? Luego ya pasaríamos, yo creo, al trabajo de tríceps. Bueno, una cosa a comentar antes. Me gusta mucho incluir trabajo a nivel de abducción de húmero, ¿vale? Básicamente unos cruces, una pec fly, al menos en una de las dos sesiones en las que vayas a trabajar a lo largo de la semana el pecho, los empujes, ¿vale? Bueno, y el pecho, ¿vale? Porque es un trabajo de pectoral y me parece muy importante porque normalmente la gente tiene buenas sensaciones y bueno, que al nivel de estímulo es un muy buen ejercicio también, ¿vale? De aquí ya pasamos a tríceps. Normalmente yo creo que con 2 ejercicios es más que suficiente. Como he comentado antes con las elevaciones laterales, son 2 ejercicios, pero dependiendo de las series que hagas, pues va a ser más o menos volumen de trabajo. Es lo mismo prácticamente hacer 3 ejercicios con 2 series por ejercicio, 6 en total, que hacer 2 ejercicios con 3 series por ejercicio, 6 en total también. Tienes el mismo volumen de trabajo, pero diferentes número de ejercicios, ¿vale? Por eso es importante las series por ejercicio que haces para determinar la cantidad de trabajo que haces a lo largo de la sesión, ¿vale? En este caso, para tríceps, a mí me gusta incluir un ejercicio más pesado, lo que he comentado antes, una extensión bilateral de tríceps centrándonos en mover kilos, obviamente con una ejecución más o menos correcta o correcta, dependiendo de la persona y del nivel técnico que tenga, un calf press, un press francés, siempre me gusta uno de esos ejercicios y luego ya pasaríamos pues, a un ejercicio pues, como puede ser una extensión bilateral, unilateral en polea alta, un katana con mancuerna, en polea, hay muchos ejercicios. Importante, que no lo he comentado antes, también buscar diferentes extensiones, buscar esa extensión de codo, que es el trabajo del tríceps, en diferentes ángulos del hombro, ¿vale? Tanto en flexión como en una posición neutra, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a enfatizar un poco más en una cabeza u otra, obviamente no va a ser un cambio sustancial, pero sí que va a venir bien. De hecho, hay bastante evidencia de que el katana o el trabajo overhead por encima de la cabeza con esa flexión de hombro tiene bastante efectividad por ese trabajo en estiramiento, ¿vale? También tiene cierta desventaja mecánica a la hora de aplicar fuerza, pero bueno, ya ahí son cosas un poco más complejas que si tenéis dudas me lo podéis preguntar por privado, ¿vale? Y bueno, creo que he comentado un poco todo, creo que ya he explicado cómo estructurar la sesión, creo que ha sido un vídeo bastante largo, pero bueno, creo que este tipo de vídeos merece la pena que sean así, porque qué más da verse 20 que 30 minutos, o bueno, no sé cuánto habrá durado, que al final una diferencia de 5, 6, 7 minutos lo puedes invertir en otras cosas o puedes invertirlo en aprender a entrenar y aprender a distribuir o planificar mejor tus sesiones, ¿vale? Espero que os haya ayudado. La siguiente sesión será sesión de pierna, ¿vale? Y sí que es cierto, estoy lesionado de la cadera y tal, bueno, tengo molestias, entonces bueno, a lo mejor las series no son las mejores, pero bueno, trataré de que lo podáis ver de la mejor forma posible. Un saludo a todos y nos vemos. Importante, si el vídeo os ha ayudado y tenéis más dudas o queréis que alguien os ayude con la planificación, tenéis mis asesorías online en la descripción y si os puedo ayudar en cualquier cosa, estaré encantado de resolver dudas o de explicaros el servicio, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos.